Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muy buen jueves con amenaza de lluvia. Vamos a comenzar esta tarde y les hablaremos de un escritor mexicano, hablaremos de un cuento bastante hermoso, un cuento muy tierno, muy interesante, que ya les diremos de quién se trata. Y ahora voy a leer un poema de Georges Chejade, un poeta que nació en Alejandría en 1905 y murió en París en 1989, donde vivió mucho tiempo. Es un escritor de lengua francesa. Escribió teatro, guiones cinematográficos y en fin, creo que fue de los poetas muy apreciados por Paul Valéry, por Saint-John Perse, recordemos a Saint-John Perse, y por Jules Supervielle. Él fue muy admirado por estos tres poetas. Voy a leer el poema número 5 de su libro El nadador de un solo amor. Dice: mi madre encendía los candiles para dejar las sombras de nosotros. Contaba nuestra edad con los dedos cuando el reloj daba la hora. Sonriendo, mi madre decía: ¡ah, cómo pasan los años! Y los hombres que la seguían eran sus ángeles. Ahora que la luna ha muerto, que es de ustedes pensamientos prodigiosos, amor con dientes de almendras afiladas, infancia que lloras en mis mejillas. Un poema de Georges Chejade. Aquí hay en este libro, dice Gaëtan Picon, dice que se pregunta si esta compilación, este agrupamiento de poemas, es un jardín de infancia. Chejade refiere mucho a esto. Y él dice: yo diría mejor de una vida que no tiene otra edad que la infancia. El programa pasado hablábamos con Oscar de cómo los poetas finalmente, no importa su edad, en sus versos, en ese sumo humano que provoca la escritura de un poema. Es decir, quizás en lo que menos piensa un poeta, eso podemos analizarlo muy bien. No está el tiempo. Y quizás pueda verse el tiempo nada más en esos retratos del mundo que de pronto se disparan en cada poema, ¿no? Y Chejade este libro son 2 tomos. El otro tomo, me parece que este es el segundo, pero es una compilación de poemas. Chejade es extraño, pero es muy hermoso. Su poesía. Miren, les voy a leer otro poema de Georges Chejade. Dice: ella se levantaba en la noche para mirar a Cristo, tocaba el bronce de sus llagas para curarse, y su cuerpo temblaba lo mismo que un jazmín. En lo oscuro, la hondura de vuestra sombra me gusta. Lloráis tan quedo que al tocaros una desfallece, y nadie tiene las vírgenes de vuestros labios como vuestra imagen. Es de una cierta sutileza su poesía de Georges Chejade que a mí
a mí me cautiva y me sorprende. Es un poeta quizás hecho de una finura perceptiva sumamente admirable. Otro poema este es el número 7, dice: lees un libro que pesa más que tus manos. En este huerto de gemidos, donde se parte una zurita, la sombra alza el vuelo con ella. En fin, George Shehadeh me parece que habría que revisarlo, leerlo con mucho cuidado y no veo que se está transmitiendo por Facebook este programa, espero que sí. Me mandaron un mensaje que no lo ven, pero bueno, hoy hablaremos de un escritor que me cae muy bien. Como ya hemos dicho, aquí hay escritores, ya lo hemos dicho con Oscar. Ay, especialmente hoy está muy bueno el café. Es un café lechero, muy buen café. Gracias a Luna Mía Café, que nos atiende quizá como no nos merecemos, pero nos atiende bien. Y que por cierto debo decirles que esta vez que hablaremos de este escritor que me cae muy bien, que es Juan José Arreola, fue de los primeros, digamos, poetas o narradores, escritores de tiempo completo, digamos, que estuvo en la televisión. Juan José, y yo me acuerdo mucho cuando Arreola salía en la televisión, que además era el canal más feo, ¿no? Digo, el canal 2 o de Televisa, que era un canal espantoso de telenovelas. Era el único programa en que se hablaba de cultura, de historia, de arquitectura, de literatura, poesía, de teatro, de danza, de las ciudades. Era un programa muy poderoso. Yo creo que se puede ver por ahí en las redes, en YouTube, no sé. Pero era un programa donde Juan José Arreola improvisaba y daba un sello importante con su conocimiento histórico, con su conocimiento no histórico especializado, no, con su conocimiento de la arquitectura, su afición a la cultura y al país, a las ciudades, a todo eso. Entonces, creo que vale la pena recordarlo ahora, hablar un poco de él, y hemos elegido un cuento. Algo más iba a decir, pero sobre Arreola. Que vino a Morelia, claro. Vino a Morelia, no recuerdo el año, pero yo me acuerdo, era todo un acontecimiento. Llegaba el poeta como una estrella, ¿no? Como una estrella muy parecida a esas estrellas que hacen 2 telenovelas y ya van por la calle flotando, ¿no? Pero Arreola tenía una gracia, era interesante, era muy criticado porque, como ya lo hemos visto, a propósito del poema de Los Mares del Sur que leímos la semana pasada, de Cesare Pavese, donde el primo regresa a su pueblo, ¿no? Y en su pueblo pues no es profeta. Arreola no era profeta en su tierra, ¿no? Y encima de todo, pese a que la gente lo criticaba, está loco, decían. Que es una frase muy común para los artistas, ¿eh? Si recordemos Van Gogh. En la película hay una escena muy triste, que habla justamente de esto, de que se critican las labores del artista porque parece que son de holgazanes, ¿no? Entonces, Van Gogh está pintando una planta
con mucho cuidado, está entregado a pintarlo, sus brochazos aquellos, recuerden cómo brocheaba el lienzo, cómo era vertiginosa su mano, cómo hacía eso. En esta película, en la última película de Van Gogh, está pintando esas puntas de una planta y viene un grupo de niños y se ríen de él, se burlan, lo apedrean, ¿no? Y después otro niño en la calle, ya no pintando, lo apedrea y Van Gogh se enoja porque le pegan y va tras el niño y sale el papá y lo defiende y le llaman loco y le llaman, en fin, ¿no? El loco holandés, el loco pelirrojo, algo así le decían, ¿no? Entonces, bueno, Arreola se atrevió a salir en la televisión, a hacer un programa de televisión sobre poesía, literatura y todo eso. Vamos a un corte, el primer corte, Paquito, porque a veces pienso que es el último. Vamos a regresar después de este corte y seguimos hablando ya de Juan José Arreola. Ya estamos de regreso. Óscar, ¿cómo te va? Ahora con Juan José Arreola. Así es. Bien, estamos. Qué bueno, pues hoy jueves, con amenaza de lluvia, ¿no? Y bueno, pues, no te dejaron sin café, sino te dejaron sin taza, Óscar. Exacto. Qué barbaridad. Eso digo, a puños el café no se puede tomar, entonces, pero mira, yo sí me vine muy bien armado. Y como a los niños de hospicio me formé para que me dieran mi café, ahí en Luna Mía, entonces pues ya estamos aquí. Sigo pensando que no está pasando el programa por Facebook, pero bueno, pues ya sé. ¿Sí? Ah, caramba, bueno, ya ahorita, ya quienes lo ven ahí, bueno, que ya se enteren. Bien, creo que estuve hablando un poquito de Juan José Arreola, ¿quién fue Juan José Arreola que se atrevió a hacer un programa de televisión? Sobre la expresión, ¿no? Además improvisaba, de pronto hacía versos, ¿no? En el aire, así, ¿no? Era un gran tipo. Yo lo recuerdo haberlo visto caminar con traje negro, con un traje negro, una corbata roja y unos tenis rojos, a Juan José Arreola por los pasillos de la escuela donde yo estaba. Y era muy interesante, ¿no? Verlo cómo caminaba por ahí. Y a veces tenía su capa. En fin, carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. ¿Qué tal es, Óscar? Me parece a mí que es un cuento que tiene muchas aristas, fíjate. Tiene muchas aristas. Es un cuento de un personaje que le arreglan mal unos zapatos. Pero las generaciones de ahora yo creo que ya no saben qué es un zapatero remendón. Ahora se descomponen unos zapatos y van y compran otros, ¿no? En los años 60 te compraban unos zapatos y eran los únicos. Y ahora yo conozco gente que tiene más de 50 zapatos allá abajo de su cama o encima de no sé qué, o un estante, o una vitrina de lujo, no sé, ¿no? Que la gente tiene muchos zapatos, ¿no? Yo hace poco se me rompieron unos y los fui a llevar, ya sé dónde hay uno, y lo fui a llevar y tuve nostalgia por ese tipo de cosas. Pero el cuento habla. Escuchen qué principio. Estimable señor,
como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró por reparar mis zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo precisado a dirigirle. ¿Qué carta, no? Pero, ¿qué ves en ese cuento, Oscar? Ahí habla del oficio del zapatero Uh-huh. y Arriola conoció muchos oficios. Él, aquí lo dice al principio del confabulario, Arriola la hizo de ambulante, de periodista, de mozo de cuerda, de cobrador de banco, de impresor, de comediante, de panadero. O sea, si algo sabía Arriola era el ser oficio, el hacer un oficio, el ejercer un oficio. El amor a un oficio. Entonces, claro, el amor a un oficio. Entonces, ahí habla de lo que conoce, Ajá. que es hacer los trabajos más humildes bien. Aquí es muy amable, pero dice que en un principio no se dio cuenta del desastre ocurrido. Recibí mis zapatos muy contento, asegurándole de una larga vida, satisfecho por la economía que acababa de realizar, por unos cuantos pesos, un nuevo par de calzado. Estas fueron precisamente sus palabras y puedo repetirlas. Eso le dijo el zapatero, por muy pocos pesos, un nuevo par de calzado. Y entonces, pero mi entusiasmo acabó muy pronto. Llegando a casa examiné detenidamente los zapatos. Los encontré un poco deformes, un tanto duros y resecos. No quise conceder mayor importancia a esta metamorfosis. Soy razonable. Unos zapatos remontados tienen algo extraño, ofrecen una nueva fisonomía, casi siempre deprimente. Aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados, que además más adelante dice, estaban a punto de dejar ver el calcetín, ¿no? Eso es muy simpático, pero bueno, a donde va el que escribe la carta es a una observación de oficios que se estaban devaluando quizá, ¿no? Y que hoy casi se extinguen, ¿no? Bueno, y con seguridad el que hizo el arreglo ya desconocía el oficio. Era un tipo, pues ya, o aprendiz, o alguien que ya lo ejercía con un desgano escandaloso, o ya sin nada, con muy poca vergüenza. Sí, sí. Ahora, ¿de qué también nos habla el cuento? Nos habla de el cuidado que se debe de tener en los oficios y en las profesiones o oficios, ¿no? Un químico debe ser muy cuidadoso y amar su profesión, ¿no? Amar digamos, el oficio de mezclar soluciones y encontrar nuevas llamaradas, ¿no? Es decir, y entonces creo que el oficio de zapatero es uno de los más significativos, más nobles. Sí, además, creo que el oficio y los oficios más entrañables son quizá los que recordamos o los que asociamos con la humildad. El panadero, el herrero, el remendón, el zapatero. Ya hoy se le ponen un montón de palabras oficios, ¿no? Sí. Pero yo creo que esos oficios, el que arregla las camas, qué sé yo, estos oficios que nos ayudan a vivir, el carpintero, que son de primera mano, y en la buena hechura y en lo insignificante, pues nadie firma cuando arregla el zapato en la suela, ¿no? Lo arregló el zapatero, no sé qué. Es como lo dice en algún momento Arriola en este cuento, que dice, a propósito, no hablo movido por el interés, soy pobre, pero no soy mezquino. También habla de cómo la pobreza se manifestaba yendo a arreglar, a reparar zapatos para darles más uso y extender y gastar menos, porque obviamente no es lo mismo comprar unos zapatos nuevos que arreglarlos, ¿no? Claro. Entonces, hablaba el cuento habla de la pobreza. Sí. Habla de la pobreza que también está, y se lo dice, en el zapatero, ¿no? Hombre, y del alivio de ir a un buen practicante del oficio
a desahogar el bolsillo, a que se amortice el gasto semanal, que la quincena o el ingreso se estire un poco. Pero bueno, aquí hay una parte donde le llama, a mí me llama la atención, dice, me prometió en suma un calzado flamante. Pues bien, no pude esperar hasta el día siguiente y me descalcé para comprobar sus promesas. Y aquí estoy con los pies doloridos, dirigiendo a usted una carta en lugar de transferirle mis palabras violentas que suscitaron mis esfuerzos infructuosos. Es decir, ¿cómo finalmente se apacigua y educadamente mejor le escribe una carta, ¿no? que también vemos al personaje noble, digno, pobre. Es decir, pobre en México, ante esta mirada clase mediera, aristocratoide, digamos, la pobreza es un desprestigio. A mí me da vergüenza decir que soy pobre. ¿Cómo? Mejor me compro, mejor me visto, ¿no? Es decir, la pobreza es un desprestigio, pero la pobreza tiene dignidad. Fíjate que hoy en un programa de televisión, en una colaboración que hago en otro canal, hablábamos de Viva México, la película que acaba recientemente de hacer Luis Estrada y que salen mis amigos Damián Alcázar y Joaquín Cosío, que hacen una actuación espléndida. Pero discutíamos con la persona sobre, con Rafa Cortés estábamos discutiendo sobre una mirada a los pobres. No, eso no son los pobres lo que retrata esta película. Ambiciosos, tramposos, corruptos, inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no son los pobres, ¿no? Es una visión, otra vez volvemos a lo urbano y lo rural, ¿no? Es la mirada de Luis Estrada, que seguramente será un hombre urbano, el guionista, que es muy mal guión el de esta película, y que escriben como ven por fuera a los hombres rurales, que ni siquiera llegan a la mitad de los personajes que vemos en Juan Rulfo, ¿no? Y una crítica que no llegó hasta ningún lado, una crítica, ni siquiera llegó a la caricatura perfecta, ¿no? Ay, vamos a un corte, pero... Y volvemos a hablar de Juan José Arreola, ya no de la película. Regresamos. Poema de George Shehadeh para seguir hablando del cuento de Arreola. Fíjate, ese es el número 7, el 7 de esta otra sección del libro que se llama, Nadador de un solo amor. Es un poema más o menos extenso, la séptima parte. Yo los veo a veces como poemas separados. En la iglesia del pueblo, cuando se avecina la noche, los rezos salen de sus escondites. Un ángel niño cambia de pared. El incienso presta su cobertor de sombra a los magos dormidos. Los lirios lucen oscuros junto a sus pies. Y allá, en lo más lejos, en un cielo de velas, viajan los íconos. Qué bonito, qué bonitas imágenes, ¿no? Muy de George Shehadeh, que ya dijimos que nació en Alejandría en 1905 y murió en 99, en 1089, en 89 en París, ¿no? Volvamos al cuento. Creo que le está dando una dignidad a la pobreza mexicana, digamos, ¿no? A la pobreza que nosotros hemos visto y que no podemos negar, ¿no? Y que
nunca se luchó por salvarla. Alguien me dijo una cosa aterradora, me dice, el capitalismo jamás dejará que la pobreza nos abandone. Eso dice, sin la pobreza no existe el capitalismo, decía un amigo economista, ¿no? Cosa que me daba mucha tristeza porque dije, bueno, entonces no hay solución para la pobreza. Pero se puede ser muy pobre, muy digno, muy limpio, muy educado, muy informado y pobre, ¿no? Entonces, este hombre que le lleva los zapatos a componer al zapatero, le dice, bueno, ahorita vamos a lo que decías, ¿no? Los que le di a componer eran unos zapatos admirables que me habían servido fielmente durante muchos meses, ¿no? Y la descripción que hace de los zapatos me gusta mucho. Mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua, más que zapatos parecían ser parte de mi propio cuerpo, una especie de envoltura protectora que daba a mi paso firmeza y seguridad. Su piel era en realidad una piel mía, saludable y resistente, solo que daban ya muestras de fatiga. Qué manera de... Se me hace muy gracioso que diga, ya mis zapatos están fatigados, ¿no? Sí, ya da muestras de fatiga. Las suelas, sobre todo, unos amplios y profundos adelgazamientos me hicieron ver que los zapatos se iban haciendo extraños a mi persona, que se acababan, ¿no? Se acababan, es muy propio de aquel lenguaje, ¿no? Ya te acabaste los zapatos, ¿no? Ya me acabé los zapatos. Esa expresión es muy, que ya no se usa, ¿no? Cuando se los llevé a usted, iba ya a dejar ver los calcetines. Eso me gusta mucho. La elegancia, pobre y elegante, ¿no? Propio. También habría que decir acerca de los tacones, piso defectuosamente. Y los tacones mostraban huellas demasiado claras de este antiguo vicio que no he podido corregir. Bueno, lo que le decía, ¿no? Él al zapatero sobre que no quería catequizarlo con el ejemplo. ¿Qué es lo que dice, Oscar? ¿Te acuerdas de eso? Pues al final está aquí muy a la mano. ¿Lo leo o te dice, sí. Bueno. Debo decir, sí, ¿verdad? ¿Es ahí? Pero esta carta no debe catequizar a usted con ejemplos. Que él deseaba hablar del zapatero de su infancia. Ah, claro. Que sí. tantos zapatos de niño le arregló. Así como no es por nada, pero quisiera decirle, el zapatero que me arregló mis zapatos de infancia era magnífico, bueno, ¿no? Amaba su oficio. Y hay una cosa donde le reclama, primero le dice, es que usted no ama su oficio, claro, ¿no? Y seguramente encontró ese oficio cuando era joven, aunque, perdóneme usted, pero no, usted es joven, ¿no? Y puede empezar de nuevo. Y luego le promete llevarle los zapatos, ¿no? Todo este juego de hacerle ver cómo un zapatero tiene un oficio noble, digno, bueno, interesante, que se puede amar, ¿no? Él está ahí errado y le sugiere eso, pero muy elegantemente le dice, pues se puede comenzar, ¿no? Porque los zapatos, hay una parte donde dice, dice, ahí están en un rincón guiándome burlonamente con sus puntas torcidas, ¿no? Sí, se los dejó mal. Es como, hay una anécdota de alguien que era un músico y tenía una tuba. Ya te contaba esa anécdota, ¿no? Bueno, y entonces
tenía una bolladura y fue a llevársela a un herrero y le dijo, ay, se la dejo para que me la arregle, mire, tiene esto aquí, tiene una... Ay, enderéceme eso. Y cuando vuelve, dice, ya estuvo, sí, nada más que la saqué allá afuera porque no cabe. Ah, caray, ¿cómo? Dice, sí, pues sí. Y entonces ve y la dejó a lo largo. Que son gentes que no, que encuentran un oficio por necesidad, pero creo que también debemos pensar en que hay que encontrar un oficio que aunque digan que no da dinero, uno lo ame, ¿no? A uno le guste eso. Y el zapatero ¿qué piensas tú que dice el zapatero cuando lee esta carta? Bueno, ahí está invitándolo quien redacta a una especie de conversión o de arrepentimiento. Le está hablando al corazón, lo pone ahí. Si usted siente en su corazón, sí. Si se conmueve y puedo llevarle nuevamente mis zapatos, si puede usted reparar el daño. Pero así por el descaro que veo, dudo que haya el tipo enderezado el oficio, el camino. Creo que es también la decadencia de alguien que ya hace mal las cosas o que no le interesa hacerlas bien. Y no creo que haya enderezado el camino. No, claro que no. Yo creo que quizá hasta le pareció menor. Ahora, Arreola, que tantísimos oficios hizo, él mismo no se llamaba así escritor profesional. Viajó a Francia por una circunstancia, pero ya cuando llegó aquí en el Fondo de Cultura le ofrecieron unas chambas, fue porque se la dieron de filólogo y gramático, dice, pero fue una bondad. Porque la verdad es que yo no he sido literato. Yo he amado la literatura y es todas las horas que he podido. Era un poquito como Oscar Wilde, que tenían que poner más talento a la vida, el genio a la vida y el talento a la obra. Claro. Tenían vidas no resueltas, ¿no? Él sabía de trabajar de muchas cosas. Ajá. Me recuerda a Bolaño también, que le metió a todo. Entonces, yo creo que es gente que se enseña a amar lo que hace. Claro. Si eres panadero, si te subes a un taxi. Por lo menos tienes experiencia para querer a los oficios, ¿no? Pues sí, yo creo que sí es indignante. Casi estoy seguro que le pasó con algo. Sí. Entonces es indignante esos trabajos mal hechos, ¿no? Creo que pero además también el lenguaje utilizado en el cuento, pues en la carta, que es cuento, me parece muy interesante cuando dice, soy pobre pero no mezquino. Dice, esta carta no intenta abonarse la cantidad que yo le pagué por su obra de destrucción. Ese es buenísimo. Sí, su obra de destrucción. Demoledora. Sí, fíjate que, y eso pasa. Mi peluquero Jairo, ahora yo le decía, ya los peluqueros no saben utilizar las tijeras. Fíjate, el símbolo del corte, ¿no? Las tijeras ya no son con maquinitas, tú y los pelos en la rapa, ¿no? Ya. Es decir, pero no hay ese oficio, ese cuidado del cabello del que están atendiendo. Y decía, fíjese maestro, yo sí, porque bueno, me fui a dar una pasada, y me decía, fíjese que yo sí sé utilizar las tijeras. Y sacó y me cortó el pelo con tijeras. Entendió mi indirecta, porque a mí me gusta que me corten el pelo con tijeras. Entonces, pero fue interesante porque sí sabía usarlas. Y, claro, lo primero que debe saber un peluquero es usar las tijeras, ¿no? El escritor la pluma, el zapatero el martillo, y Paquito, que es nuestro productor, sabe muy bien utilizar el tiempo para ir a un corte. Regresamos.
estamos degustando un poema que queremos compartirlo con ustedes, Oscar y yo, de Georges Chejade. Es un poema muy breve, fíjense. Ni la esperanza ni la fortuna, sino la florecilla seca dentro de un libro, de la que queda nada más la amorosa ceniza. Como morir, cuando uno puede todavía soñar. ¿Cómo morir? Cuando uno puede todavía soñar. Es un poema muy breve, pero con mucha sabiduría. A mí me parece formidable hay un poema donde las ventanas y las golondrinas están ausentes. Es decir, esa virtud de Georges Chejade de amalgamar cosas muy opuestas, de campos, digamos, de campos semánticos muy distintos, por decirlo, como los lingüistas, creo que acierta y encuentra la belleza. Decía Pavese, a propósito de que hablábamos la semana pasada de Pavese, él decía, cuando un adjetivo y un sustantivo se encuentran por primera vez, más o menos, y se aman, ahí está la poesía, ¿no? Es decir, cuando un sustantivo y un adjetivo jamás se han visto, ¿no? Y un día se encuentran, pues es como el enamoramiento, ¿no? Entonces, ahí está la poesía. Ahí está la poesía. Pues Arreola, cuando Marco Antonio Campos encontraba a Arreola, ¿qué le decía, Oscar? ¿Cómo está el mejor prosista de la lengua? Y Arriola le contestaba apuntando siempre hacia el sur, o sea, hacia donde está Argentina. Deja que se muera el otro. Refiriéndose a Borges, ¿no? Qué barbaridad. Fíjate que la prosa de Arreola y la de Rulfo, yo les apuesto a esas dos obras breves, ¿no? El bestiario a mí me parece de una belleza inusitada. Sí. Ese libro lo escribió, se lo dictó a Pacheco porque ya se lo habían pagado por ayudarlo el director de difusión cultural de la UNAM, no me acuerdo quién era, Pacheco lo dice, le dice pues le pagamos. Y entonces dice Pacheco, contribuimos a que el maestro Arriola se gastara el dinero, porque nos encimábamos a su casa a comer y él ¿no? Si había una sopa de fideo, pues comía y compartía la sopa de fideo con nosotros y todo eso. Eso platicaba Pacheco. Y cuando ya el jurídico de la UNAM dijo, a ver, el libro, pues no había escrito una sola palabra, ¿no? Y estaba más preocupado José Emilio, que iba a visitarlo, fue como su discípulo, ¿no? José Emilio. Y entonces, maestro, pues sí, hombre, ya, mañana vamos a comenzar. Y no, siéntese ahí, no, acuéstese en el sillón y dícteme, ¿no? Y entonces lo convenció, Arriola se acostó en el sillón y le dictó a José Emilio. Y le dictó el primer cuento del bestiario. Exacto. Es una maravilla. Pacheco lo decía como con mucho gusto, que gracias a que lo estuvieron convenciendo, finalmente escribió ese libro, ¿no? Es una maravilla. Y yo quiero resaltar un gesto ahí. José Emilio cuenta que Juan José se tiró al sofá y se tapó los ojos. Ah, sí. Es un gesto parecido al que hace Sócrates cuando habla en el Fedro. Se tapa los ojos como... Sí, sí. No sé qué invocación sea, pero sí, como tú dices, José Emilio quedó impresionadísimo de lo que le dictaron. Claro. Que las correcciones, bueno, después fueron mínimas. Sí, sí, sí. Qué historia Ahí está muy claro que Juan José Arriola tenía una facilidad oral, una habilidad oral, una virtud en la oralidad, una
capacidad tremenda para tejer en el momento, improvisar, ¿no? Decir las cosas, relacionar una cosa con otra, recordar otras, vislumbrar algo nuevo. Es decir, eso me parece que era la genialidad de Arreola, Claro. ¿no? Yo no sé si no, yo creo que no, ¿verdad? Pero me tocó oírlo en Guadalajara alguna vez, no hablar, platicar. Era de una llaneza exacta, muy, muy cuidadoso con eso. Entonces, pero vale la pena. Esta es la de Joaquín Mortiz, que es una reedición. Mira, la letra está distinta. Sí, Ajá. sí. Y tuvieron a bien hacer un paquete con toda la obra completa De Arreola. Sí. ¿Con este formato? en una cajita donde aparece Arreola. Ajá. Y en la cajita van 4 libros o 5. Ujú. Y fue un regalo de un buen cuate. Ajá. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Era fantástico Arreola y además memorioso, muy memorioso. Yo disfruté mucho hace más de 30 años el Confabulario. Un gran cuentista, sin duda, ¿no? Su poesía, ¿has leído su poesía? Mira, a la revista Pauta llegaron uno que otro poema suelto. Uh-huh. Sí. Pero yo creo que él no la recopiló aquí. Uh-huh. Yo creo que su poesía está sobre todo en los cuentos. Se cartearon con Cortázar alguna vez y Cortázar le ponderaba la poesía que había en sus cuentos, que no hay otra forma de hacer cuentos más que regando las perlas Otra vez el bestiario. durante a cada párrafo. Sí. El cuento exige eso, Uh-huh. exige... Un gran cuentista. Yo creo que de nuestros grandes cuentistas. Ya nos vamos a ir, Paco. Yo le pegué al micrófono, discúlpame. Ah, caray. Yo me espanta, dije un relámpago del cielo mientras llueve. Bueno, creo yo que tenemos unos grandes narradores, ¿no? Claro. Lo que decíamos y lo que yo decía en mi columna hace poco, ¿no? De cómo el canon occidental, y veamos el canon que hizo Harold Bloom, ¿no? La mayoría son escritores europeos, escritores de lengua inglesa, francesa, alemana, ¿no? Quizá rusa por ahí, ¿no? Pero los escritores de habla española figuran poco, salvo Borges para ellos. Neruda por ahí aparece. Neruda, premio Nobel. Bueno, entonces eso he venido pensando eso sobre cómo hay un hasta un lado a los escritores de habla española y portuguesa. Quizá italiano un poco menos. También, ¿no? A las lenguas latinas, ¿no? Sí. Y ha sido el poderío también de dar línea de cuáles son los grandes escritores. Es cierto, Víctor Hugo es muy grande, es cierto, Shakespeare, sí, pero tenemos a Cervantes. Tenemos a Cervantes en nuestra lengua, el mayor, del tamaño de Shakespeare y quizá un poquito más, ¿no? Bueno, digamos, no hay que comparar, pero el Quijote se lo lleva, es decir, el Quijote se lleva arrasa con todos los modelos literarios, ¿no? Es la novela de las novelas, ¿no? Sí, y en más de un sentido es como la novela madre. Ajá, sí. La novela moderna. Sí. Estoy leyendo un libro del Marqués de Sade sobre la novela. Interesante, incluso habla del origen de la palabra novela en francés, y cómo en italiano tal cosa. Va hablando de los orígenes de la novela, cómo finalmente la novela se tenía vista como una historia de amor y desdicha, una historia romántica, ¿no? Por eso en francés es roman, ¿no? Y da consideraciones bastante interesantes. Voy empezándolo, luego te lo voy a prestar. Es un buen libro del Marqués de Sade, Consideraciones sobre la novela, se llama algo así.
Entonces, creo que nuestra lengua tiene novelas muy poderosas, ¿no? Muy, muy poderosas. Por cierto, ¿tienes pendiente hablar de...? Sí, pues viene a propósito del poder de nuestra lengua, Ajá, pues Alejo Carpentier, ajá. o Alejo Carpentier, no lo como lo digan. ¿Concierto barroco has leído? No, fíjate que... Híjole, es una verdadera maravilla eso. Una novelita breve. Empecé con El reino de este mundo. Ujú. Y yo a Carpentier lo conocía por sus textos sobre música, que además han sido pues bien atinados Ujú. y dejan ver un hombre pues no solo muy bien informado, sino que comprendía el fenómeno este de la música. Ujú. Uy, nos mandan a... Ahora sí ya nos despedimos. Creo que sí. ¿Sí nos despedimos, Paquito? ¿No? Ah, ok. Pues vamos a vámonos, Óscar, ni modo. Muchas gracias por habernos atendido ahí en su casa y por vernos. Y manden recomendaciones. Me mandaron una recomendación, ¿no? Y que yo tenía pulseras, que ya no tengo, me dijo alguien. Entonces, bueno, me pondré pulseras un día. Vamos a despedirnos de este programa. Muchísimas gracias a Paco Calderón, que es nuestro productor. Gracias a Quique. Gracias a ustedes que nos vieron allá. Óscar, nos vemos la próxima semana. Claro. Me despido con un breve poema de George Shehadeh. El ícono de ojos negros caídos como castañas, por anhelo de su imagen, es un infante bañado como de oro, princesa o corsa. En la transparencia gaseosa, el cielo ligero, el cerco de mis brazos, enroscados por amargura y en escudo, yo le digo, oh mujer del cielo, usted que procura el pan y el pensamiento, a ese que por mucho tiempo me mira, ¿por qué sin lágrimas, oh, por qué llora? En ese cuarto de viejos paredones, donde ventana y golondrinas están ausentes. Recuerden, amigos, que si hay ventana y golondrinas hay poesía, se los aseguro. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.